La selección ecuatoriana de fútbol enfrenta en este momento a Brasil y busca asegurar desde ahora su clasificación a la Copa del Mundo 2026. 700 policías blindan los alrededores del Estadio Monumental en Guayaquil por el partido Ecuador-Brasil, que se juega desde las 6 de la tarde. El ex vicepresidente Jorge Glass fue trasladado desde la cárcel La Roca en Guayaquil a la cárcel 4 de Quito. Desde mañana debe comparecer al juicio por corrupción en el caso Reconstrucción de Manabí. Una jueza de Manta ordenó quemar en febrero pasado las evidencias en contra de Adolfo Macías alias Fito en uno de los procesos por enriquecimiento ilícito. El oficialismo tumbó la terna de la Asamblea para designar a su delegado ante el Consejo de la Judicatura. Esa decisión generó roces con el correísmo. Sistemas de videovigilancia y armamento de última generación están siendo exhibidos en una feria de seguridad que se realiza en la capital de la República. Según las cifras del gobierno, la industria textil es una de las perjudicadas por las importaciones bajo el mecanismo 4x4. Televistazo muestra cómo en 4 años en ese sector se han perdido 45.000 empleos. En la última entrega de la serie Ecuadis en 2 ruedas, Televistazo llega a la reserva geobotánica del volcán Pululagua, en la mitad del mundo. La venta de la nueva consola de Nintendo Switch 2 desató una fiebre entre los fanáticos de los videojuegos, que no dudaron en hacer filas de más de 12 horas para comprarla. El país expectante del encuentro entre Brasil y Ecuador por las eliminatorias mundialistas. La Tri en la mirada del Ecuador. 3 puntos están en disputa, amigos. Buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Ecuador-Brasil, a un paso del Mundial. El primer tiempo de este partido se desarrolló en el Estadio Monumental de Guayaquil. Teo, la tricolor evidentemente busca una nueva victoria ante una de las mejores selecciones del mundo. ¿Cómo va la cosa? Sí, Juan Carlos, el primer tiempo culminó sin goles, sin anotaciones. El marcador permanece 0-0 y a pesar de las bajas, Ecuador intenta imponer condiciones de juego en cada una de sus líneas. Varios jugadores no pudieron ser considerados por lesión, como Iner Valencia y Gonzalo Plata. Y además hubo novedades porque en el calentamiento previo al juego ante Brasil, la Tri perdió a otro titular. Les hablamos del arquero Hernán Galíndez, que iba a ser considerado en el equipo estelar, pero en esta jugada, cuando vuela, se lesiona el hombro en una jugada en la entrada en calor y no puede seguir con el partido. Ahí siente el dolor el guardameta. También se habla de una lesión en la pantorrilla. Lo consolaban sus jugadores, Leonardo Campana, sus compañeros Gonzalo Plata, las lágrimas de Hernán Galíndez por no poder estar en un compromiso tan importante para la selección ecuatoriana, y la responsabilidad cayó en Gonzalo Valle, sí, arquero de Liga Deportiva Universitaria, que en varios partidos le ha ganado el puesto a Alexander Domínguez, y él fue el encargado de defender la portería tricolor en este primer tiempo. Sí, salía desconsolado Hernán Galíndez, el mejor arquero de la actualidad en este semestre, figura con Huracán de Argentina y además uno de los capitanes de la selección ecuatoriana. Así, con estas novedades, arrancaba el partido en el Monumental de Guayaquil. Y para conocer mayores detalles de lo que ocurre en esta fiesta futbolera que vive el país en uno de los principales escenarios deportivos de Guayaquil, vamos a contactarnos en vivo con Luigi Marquele, que está en los alrededores del escenario deportivo, por supuesto, para conocer qué es lo que ocurre a esta hora con Ecuador versus Brasil. Luigi, bienvenido. ¿Qué tal, Teo? Amigos televidentes, muy buenas noches. Cuando son las 19:04, en este momento los equipos descansan en los camerinos. Los entrenadores Sebastián Becasese y Carlo Ancelotti están impartiendo algún tipo de charla técnica para recomponer de cara al segundo tiempo. Empatan 0-0 Ecuador con Brasil. Pero antes de hablar del partido, Teo ya describía un poco lo que había sido la tónica del encuentro.
veamos qué sucedió en la previa, porque Guayaquil estaba conmocionada por este partido de la tricolor contra Brasil, ya lo decía, una de las mejores selecciones que tiene el mundo, y claro, miles de aficionados llegaron hasta este punto, hubo un gran despliegue de distintas autoridades, de fuerza pública, para mantener el orden. Veamos un reportaje de María Gabriela Carpio. Fue una tarde de fútbol y de multitudes. Pasado el mediodía de este jueves, la avenida Barcelona de Guayaquil se convirtió en una marea amarilla. Miles de hinchas comenzaron a llegar a los exteriores del Estadio Monumental para ver jugar a su selección ante Brasil. Con banderas y entonando cánticos. Acudieron en pareja o en grupos. También hubo padres con niños y madres cargando recién nacidos. Algunos lo hicieron caminando desde el puente del velero y otros avanzaron cerca de 2 kilómetros, sin importar la distancia ni la forma para llegar. El movimiento no fue solo de aficionados. Las calles también concentraron equipos de prensa y comerciantes informales que ofrecían camisetas, gorras y artículos de la tricolor. El ingreso del público estuvo vigilado con filtros de seguridad. Se instalaron 6 puntos de control, donde hubo revisión de mochilas y accesorios. A pesar del volumen, el comportamiento fue tranquilo. También se habilitaron 5 corredores seguros para canalizar el flujo peatonal en los tramos más cercanos al estadio. El operativo desplegó a 1000 uniformados, entre policías, militares y agentes de tránsito. Desde las 6 de la mañana se montó un cerco de seguridad con vallas, con puertas y bloqueos viales que restringieron el tránsito vehicular en todo el perímetro. El cierre en la avenida Barcelona derivó en tráfico intenso en el sector de Bellavista, a 1.7 kilómetros del estadio. La congestión también fue notoria en la avenida Rodríguez Bonín, donde hubo filas de autos y malestar entre conductores. Debido a la circulación restringida, solo los residentes con salvoconducto pudieron cruzar a sus viviendas. Así se vivió esta jornada de eliminatorias, con una hinchada caminando unida hacia el mismo sueño. Hoy ganamos 2-0. Y bueno, como lo decíamos, ¿no? Un primer tiempo que finalizó sin goles, con una selección ecuatoriana jugándole de igual a igual a un combinado nacional con muchísimas figuras. Alan Franco en una labor de presión en salida a Ecuador con muy buenos mecanismos defensivos. No tiene un 9 de área, pero está llegando con algunos jugadores hasta el arco defendido por Alisson. Así que, Teo, te dejamos con el resumen del partido para que le cuentes a todo el país lo que sucedió en los primeros 45 minutos. Nosotros nos vamos acá con el equipo de producción para adentro y esperamos conectarnos más adelante con buenas noticias, con 3 puntos. Que así sea para la selección ecuatoriana de fútbol, una victoria que nos pondría en la Copa del Mundo 2026. Así se desarrolló esta primera mitad del compromiso entre Ecuador y Brasil, sin el goleador, sin Einer Valencia, sin un referente de ataque, pero Ecuador intentando imponer condiciones. También llegaba Brasil con este desacierto de Pervis Estupiñán, que después Joel Ordóñez y el arquero Valle, quien había sustituido a Galíndez, salvó, por supuesto que sí, el guardameta de Liga Deportiva Universitaria. Observen, con el achique oportuno para evitar la primera del conjunto brasileño. El equipo ecuatoriano también tuvo algunas alternativas. Festejaba Valle, que no estaba preparado para atajar, pero ha demostrado que está a nivel. Este remate desde la mitad de la cancha es controlado por el arquero Alisson. Sí, fue John Yeboah quien remató de pierna zurda, el hombre que esta temporada actuó en el Venecia de Italia y que hoy juega también como titular. Tiro libre de Pervis Estupiñán, no sale bien Alisson. No llegaban ninguno de los zagueros centrales, Piero Hincapié, tampoco William Pacho, que habían subido para el golpe de cabeza de la selección nacional. Por poquito la pelota pasó muy cerca del defensor ecuatoriano para que se pueda abrir el marcador. Brasil esperó, Brasil fue cauto. Brasil aguardó lo que pueda hacer la selección ecuatoriana de fútbol. Moisés Caicedo y Vinicius Junior, los dos jugadores más costosos además de cada una de sus plantillas. Vinicius Junior, más de $200 millones, más de 140 para Moisés Caicedo. 0-0 entonces en el primer tiempo empatan Ecuador y Brasil. Y en Guayaquil cientos de hinchas están reunidos en varios puntos de la urbe a esta hora para alentar a la selección ecuatoriana. Luis Alfredo Zúñiga está en el Malecón 2000 en el centro de la ciudad, donde se está viviendo el partido entre amigos y en pantalla gigante. Luis Alfredo, ¿cuál es el ambiente a esta hora con la Tri?
Teo, amigos, muy buenas noches. Sí, realmente es un ambiente de fiesta el que se vive. Fue un primer tiempo emocionante. Está a punto de arrancar el segundo y aquí pocos han podido estar sentados. Ya se escuchan los aplausos del inicio del segundo tiempo. Aquí la gente ha venido con banderas, con camisetas amarillas, azul y rojas. Han aplaudido, cantaron el himno a todo pulmón y han vivido el primer tiempo realmente con emoción, con el optimismo de obtener un resultado positivo, por supuesto, que permita la clasificación al Mundial. Con el inicio del segundo tiempo hemos hablado con algunos y están seguros que van a gritar ese gol quizás que nos lleve a la cita mundialista, y por acá pues la gente solo sigue alentando y viviendo el minuto a minuto con cientos de personas en pantalla gigante y con el mayor de los ánimos alentando para que llegue ese gol. Teo y amigos. Muchísimas gracias. Y empezado el segundo tiempo en este instante, y Ecuador busca marcar la primera conquista del partido que lo ponga en ventaja. Sí, arrancó la segunda mitad en el Estadio Monumental. Continúan empatando Ecuador y Brasil 0-0. La tricolor ha clasificado a 4 mundiales, 3 de ellos antes que terminen las eliminatorias, y con victorias que realmente han sido inolvidables. Patricio Díaz recuerda esos momentos de gloria del fútbol ecuatoriano. El estadio parecía caerse. Con ese gol de Jaime Iván Caviedes, Ecuador empataba a Uruguay y estaba en el Mundial de Corea y Japón 2002. Esta selección rompía una racha de casi 40 años sin clasificar a una Copa del Mundo. El equipo, dirigido por Bolillo Gómez, el paso del Mundial con el gol de la victoria. Ecuador fue segundo después de Argentina y alcanzó 31 puntos. La segunda clasificación se consumó también contra Uruguay en Quito el 8 de octubre de 2005. El empate 0-0 aseguró a la Tri el tercer lugar en la eliminatoria y la llevó al Mundial de Alemania 2006 de la mano de Luis Fernando Suárez. Antonio Valencia se reveló como la figura de la Tri. En esa eliminatoria, Ecuador venció a Argentina en Quito y a Brasil nuevamente con un golazo de Edison Méndez. La tercera vez que Ecuador fue a un mundial, tuvo que esperar hasta la última fecha, porque dependía de otros resultados para confirmar su clasificación. Logró ir al Mundial de Brasil 2014, aunque ese día perdió 2-1 ante Chile como visitante. Esperó 8 años porque no pudo ir a Sudáfrica. La tricolor alcanzó 25 puntos que le bastaron para clasificar con Reinaldo Rueda a la cabeza. Los jugadores dedicaron ese logro a su compañero Cristian El Chucho Benítez, que participó en gran parte del proceso, pero falleció. Es tal vez el gol que más se gritó en la eliminatoria al Mundial de Qatar. Pervis Estupiñán anotó frente a Chile de visita y esa selección, renovada por Gustavo Alfaro, puso con esa victoria un pie en la Copa del Mundo. Los resultados avalaron a la joven plantilla que jugó en forma espectacular contra Colombia en Quito y la goleó 6-1. Logró también un empate con Brasil y ese día la selección mereció más. La clasificación era un hecho y se confirmó en Paraguay con el cierre de las eliminatorias. Ecuador alcanzó 26 puntos y llegó cuarto. La selección ha cerrado sus clasificaciones sumando entre 25 y 31 puntos. Esta vez tiene 23 y todavía faltan 3 fechas para cerrar las eliminatorias sudamericanas. Se juega todavía el segundo tiempo, 5 minutos de la etapa complementaria, 0-0 el partido entre Ecuador y la selección de Brasil. Hizo un cambio el entrenador Sebastián Becasese, salió de la cancha Alan Minda para el ingreso del jugador Ángelo Preciado para reforzar la banda derecha. Nosotros estaremos acá muy atentos y por supuesto informando si existe alguna anotación de los dos planteles en lo que es este partido por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas. La tensión escala en las zonas fronterizas del norte y en la Amazonía. En Sucumbíos, un grupo de militares ecuatorianos fue rodeado por hombres armados y debió replegarse para evitar un enfrentamiento. Mientras tanto, en Carchi se confirma la operación de disidencias armadas en actividades ilícitas. Y en Napo continúan los operativos contra la minería ilegal. 37 militares ecuatorianos fueron sorprendidos en la zona fronteriza de La Barquilla, en Sucumbíos, por un grupo de hombres armados con fusiles, lanzagranadas, ametralladoras y pistolas.
El hecho ocurrió cuando se dirigían hacia la zona de Puerto Libre. En este video se observa a los uniformados detrás de un camión apuntando hacia los agresores, mientras del otro lado se repite una frase una y otra vez: no disparar. Vayan a disparar, ¿qué estamos hablando? De acuerdo a un extracto militar, el pelotón decidió replegarse al verse superado en número y armamento. Esta tarde, el ejército confirmó el tenso encuentro mediante un comunicado en el que señaló que una persona vinculada al Frente, Carolina Ramírez, disidencia de las FARC, fue detenida y agregó que se ha reforzado la vigilancia en la zona con el despliegue de aeronaves de la Fuerza Aérea. La presencia de grupos armados irregulares también pone en alerta la frontera norte en Carchi. Desde las Fuerzas Armadas se confirmó la operación de disidencias de las FARC y del ELN de Colombia en actividades de minería ilegal y procesamiento de drogas cerca al límite con Ecuador. Para reforzar las capacidades de la Brigada 31 Andes y el Batallón Mayor Galo Molina, se incorporaron 12 vehículos blindados David 4x4 de fabricación israelí, ahora desplegados en operativos. La minería ilegal están fortaleciendo estos grupos ilegales armados, en este caso a Comuneros del Sur y a la columna Iván Ríos. Son 175 kilómetros de frontera bajo patrullaje militar permanente con tropas en estado de alerta. Mientras tanto, las operaciones contra la minería ilegal en Napo siguen en marcha. Durante la madrugada de este jueves, 150 militares fueron desplegados por tierra y agua en la comunidad de Cindy, en la parroquia de Puerto Napotena. En la operación hallaron 5 clasificadoras de material aurífero, 6 excavadoras, 8 motores y 3 cisternas para combustible. El área tenía 2 campamentos para el descanso de los mineros que trabajaban durante la noche para no levantar sospecha. 12 de ellos huyeron. Mediante explosiones controladas se inhabilitó la maquinaria e infraestructura de este campamento. Jorge Glass fue trasladado a la cárcel 4 en el norte de Quito para que asista a la audiencia por el caso Reconstrucción de Manabí. Glass llegó escoltado por un contingente policial cerca de las 2 de la tarde. Fuentes del Servicio de Rehabilitación confirmaron en Ecuavisa que se reforzó la seguridad en el interior y exterior de ese centro penitenciario. Glass permanecía en la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil, cumpliendo una condena de 8 años por corrupción relacionada con los casos Odebrecht y sobornos. Y la Fiscalía formulará cargos contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, una ex jueza, un ex fiscal y 2 abogados de Jorge Glass por corrupción en la liberación del ex vicepresidente en el año 2022. Hoy estaba prevista la audiencia, pero por falta de notificación se postergó para el viernes de la próxima semana. Fabiola Santana con el informe. Presidente. La Fiscalía abrirá un nuevo proceso penal por corrupción relacionado con la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass en noviembre de 2022. El caso fue denominado Vidrio Libre y están involucrados el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, la ex jueza de Santo Domingo prófuga, Anabel Torres, el ex fiscal Víctor Hugo Alcíbar y los abogados de Jorge Glass, Edison Loaiza y Cristian Palacios. Hoy estaba prevista la formulación de cargos por asociación ilícita en la Corte Nacional de Justicia. Fue suspendida porque hubo un problema en el sistema de notificaciones y salvo Terán nadie asistió. El conjuez Hernán Barros dispuso que se retome la diligencia el viernes de la próxima semana. Este caso derivado de metástasis se investiga desde julio del año pasado, tras el testimonio anticipado de Alex Palacios, hombre de confianza de Terán. Él reveló que el 26 de noviembre de 2022, su jefe lo citó para viajar por tierra a Santo Domingo a encontrarse con la jueza Torres, que sirvió de intermediaria para que la sentencia de libertad de Jorge Glass, redactada por Terán, llegue al juez Emerson Curipayo, ya sentenciado. Se le trata de vincular al doctor Wilman Terán de haber entregado un pendrive, presunto pendrive supuestamente, con una medida que iba a favorecer al señor Jorge Glass, mismo que jamás existe el pendrive, jamás existió la medida, jamás existió la entrega. Ahora la Fiscalía dice tener más elementos para formular cargos y los expondrá en la audiencia. Pese a que Jorge Glass es la figura principal, aún no es vinculado al proceso. En un mes se le caduca la prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí.
El presidente Donald Trump prohíbe entrar a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y pone restricciones a los de otros 7, entre ellos Cuba y Venezuela, alegando razones de seguridad. Según la Casa Blanca, se trata de naciones que carecen de una verificación de antecedentes adecuada. Como le explica Eliana Suárez, la medida entrará en vigor el lunes de la próxima semana. Donald Trump endurece aún más sus políticas migratorias con la prohibición de ingreso para viajeros de una docena de países. But we will not allow people to enter our country who wish to do us harm. No vamos a permitir que personas que quieren hacernos daño o desean perjudicarnos ingresen a nuestro país, dijo desde el despacho oval de la Casa Blanca. La normativa impide el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. El presidente Trump justificó la medida luego de una evaluación país por país, basada en la alta cantidad de personas que se quedan en Estados Unidos con sus visas vencidas, y tras un análisis de cooperación en materia de seguridad, la información proporcionada sobre identidad y amenazas y repatriación. Además, aplica restricciones parciales a ciudadanos de 7 países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Turkmenistán, Venezuela y Togo. Estas personas no podrán usar sus visas de turismo, negocios o de estudios, ni tampoco solicitarlas. Pero habrá excepciones. Se permitirá el ingreso de quienes ya eran residentes legales, atletas que viajen para participar en eventos deportivos importantes, titulares de visas de inmigrante pertenecientes a minorías étnicas y religiosas perseguidas por Irán, así como afganos con visas especiales de inmigrante, y se exigirá una verificación más rigurosa de antecedentes y documentación para visas de trabajo temporal. We don't want them. Trump dijo que aceleró la toma de esta decisión luego del ataque contra judíos perpetrado por el ciudadano egipcio Mohamed Sabri Solimán en Boulder, Colorado, que dejó 12 heridos. Sin embargo, el país de origen del agresor no figura en la lista. Al volver, una jueza de Manta ordenó quemar las evidencias incautadas a familiares de alias Fito. Ampliamos la noticia en minutos. Por orden judicial fueron incineradas las evidencias de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de los choneros y de sus familiares. Entre las evidencias destruidas están computadoras, documentos y teléfonos celulares. ¿Quién dio la orden? Paul Romero tiene el informe. Esta es una historia inaudita, pero defendida y sostenida como legal. Las primeras evidencias incautadas en julio de 2020 en allanamientos a las propiedades de los familiares de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla del grupo criminal Los Choneros, fueron quemadas por orden judicial. El 12 de febrero, la jueza de la Unidad Penal de Manta, Zoila Vélez, ordenó a la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico de la Policía que destruya esas evidencias. Había otorgado 72 horas a las partes procesales, como la Fiscalía, para que se pronuncie sobre su destino final, y no lo hicieron. La jueza había recibido el 27 de enero, por parte del custodio de la unidad policial, una solicitud para que dispusiera el futuro de las evidencias ingresadas en cadena de custodia dentro de la investigación a los familiares de alias Fito. Entre las evidencias destruidas están computadoras, teléfonos celulares, un CPU, escrituras de bienes, talonarios de facturas, un documento de un título académico de alias Fito, una copia del registro de matrimonio con Indra Peñarrieta, entre otros documentos societarios. La unidad de la policía, al pedir a la jueza que defina lo que debía hacer con esas evidencias, se amparó en el Código Orgánico Integral Penal, que otorga 3 meses a la Fiscalía para definir el destino de las evidencias que no sean de interés pericial. Se sabe que antes de destruir las evidencias, la información fue periciada. Todos estos datos hacen parte del proceso judicial iniciado a los familiares de Fito. La ley orgánica de inteligencia que tramita la Asamblea Nacional obliga a los ciudadanos, empresas e instituciones públicas a entregar la información que soliciten los organismos relacionados a ese ámbito. La disposición está en debate en el Pleno, como lo explica Francisco Garcés. La Asamblea continúa debatiendo la primera ley de inteligencia que tendrá el país. En el Pleno, algunas de sus disposiciones causan preocupación, como ya lo ha dado a conocer este noticiero. Entre ellas, la que define a los ciudadanos, empresas privadas y entidades públicas como organismos de apoyo al sistema de inteligencia.
El proyecto dice que la máxima autoridad de la entidad rectora del sistema de inteligencia, a la que no da nombre, puede requerir información específica o datos por cualquier medio a la entidad de apoyo. En el caso de las instituciones públicas, obliga a que entreguen la información solicitada en 2 días. No aclara si ese plazo es el mismo para cualquier ciudadano o empresa privada. En ese caso dice que será de manera oportuna y completa y que la obligación debe cumplirse sin excepciones ni oposición alguna. Un apartado específico contiene la propuesta para las operadoras de servicios de telecomunicaciones. La entidad rectora del sistema podrá solicitar información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de usuarios. También deben proporcionar información técnica e informática de comunicaciones digitales, ubicaciones y cualquier otra para identificar y localizar a cualquier persona. Estos pedidos, según la propuesta, pueden durar 5 años. En ese apartado, la norma solo dice que se evitará en todo momento su aplicación arbitraria. Y lo mismo con la retención, apertura, interceptación o revisión de documentos o comunicaciones de cualquier tipo. En la Asamblea, estas disposiciones generan inquietud, especialmente en el correísmo, que advirtió que ponen en riesgo el derecho a la privacidad y la integridad de los datos personales de los ciudadanos. Estas disposiciones convierten a esa máxima autoridad en el único funcionario que podrá tomar las decisiones sobre la información, comunicaciones y correspondencia de los ciudadanos sin que para ello deba contar con autorización de la Corte Nacional de Justicia, como hasta ahora exige la Ley de Seguridad Pública. Ese funcionario, según la propuesta, será elegido por el presidente de la República. Coordinará todos los subsistemas de inteligencia y ordenará las actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia según el plan nacional definido por el presidente de la República. Sobre los requisitos para ocupar ese puesto, el proyecto solo establece que no debe ser miembro activo de la policía o las Fuerzas Armadas. No exige formación académica, profesional ni experiencia en el área. Y precisamente el proyecto de ley de inteligencia que se tramita ahora en la Asamblea toca temas sensibles. Le da al Estado facilidades para pinchar teléfonos o para acceder a información reservada de los ciudadanos. La ponente de ese proyecto es Inés Alarcón. Ella fue entrevistada esta mañana en Contacto Directo y afirmó que los ecuatorianos no tienen de qué preocuparse. Veamos. A veces las cosas cambian de nombre. Lo que antes se llamaba gastos reservados puede pasar a llamarse gastos especiales. El control de gastos especiales. Pero al final son gastos que requieren ser auditados. La ponente de esta ley dice que claro que habrá control. Por supuesto que se adapta a la naturaleza reservada de las operaciones de inteligencia, pero no se elimina ningún control. Que Contraloría los revisará cada 3 meses y la Asamblea fiscalizará. Pero que el público pueda verlos, aunque sea después de décadas, es otra cosa. Pero que no se lo pueda conocer nunca. ¿A cuenta de qué? No es que no se las pueda conocer nunca, y va a haber un conocimiento en tiempo real. Justamente por eso va a ser la medición trimestral y con la Contraloría General del Estado. Al final no hubo una respuesta clara de por qué estos gastos no dejarán un registro que se pueda desclasificar después. El proyecto de ley también dice que la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia podrá requerir a las operadoras de telefonía acceso a información histórica y en tiempo real de conexiones y comunicaciones de sus abonados con una solicitud debidamente justificada. Alarcón asegura que eso no da carta blanca para espiar a todo el mundo. Mire, aquí es importante recalcar que el artículo 51 no autoriza la entrega del contenido de comunicaciones privadas sin orden judicial. La pregunta es, si alguien se sintiera afectado o perseguido injustamente por el Estado, ¿tendría una autoridad ante la cual acudir? Pero para eso contamos con un sistema de justicia, un sistema de fiscalía, en donde están para hacer respetar los derechos de los ecuatorianos. El proyecto también plantea que todos, dependencias estatales o personas naturales o jurídicas, tienen la obligación de entregar en 48 horas cualquier información física o digital que se requiera. Un periodista tendría que entregar información de sus fuentes, un médico el historial clínico de su paciente, un banco la información de sus ahorristas. Mire, aquí es falso también ese tipo de información, porque no se trata de crear una vigilancia masiva, como se quiere hacer creer. Más bien, este proyecto establece controles institucionales claros. El proyecto de ley que se debatió ya en el Pleno ha sido devuelto a la comisión con algunas de estas observaciones. La asambleísta dice que lo que cause preocupación será corregido.
La mayoría oficialista en el legislativo dejó sin efecto la terna para elegir su representante ante el Consejo de la Judicatura, que había sido aprobada en la última sesión, pero de la asamblea anterior. Esta decisión del oficialismo provocó incidentes en el Pleno, sobre los cuales no se informa Francisco Garcés. Hoy el oficialismo y el correísmo se trenzaron en una nueva pugna en la Asamblea, esta vez por su representante en el Consejo de la Judicatura. La mayoría oficialista echó abajo la terna que se conformó el 13 de mayo, el último día de la anterior Asamblea manejada por el correísmo. Desconocer la terna no estaba en el orden del día y Henry Bosques, ex correísta y ahora de ADN, propuso que sea incluida. En la primera votación no hubo respaldo suficiente y el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, dio paso a que se reconsidere la votación. En ese segundo intento, ADN logró los votos gracias a Pachacutic. En medio de protestas desde el correísmo, Fernando Cedeño apeló la presidencia de Olsen, quien bajó a una curul en medio de su bloque mientras Michelle Mancheno se hacía cargo de la sesión. Cedeño argumentó que no es permitida una segunda votación para cambiar el orden del día de la Asamblea y por eso consideró que Olsen pasó por sobre la ley. Señor Olsen, le solicito que lea la ley orgánica de la función legislativa para evitar los continuos atropellos a nuestra norma. Olsen dijo lo contrario. Lo hizo rodeado de su bancada que aplaudió cada una de sus frases. Se dirigió a Cedeño en similares términos. El que tiene que aprender y a leer es usted. La ley está completamente clara. Así que aproveche este fin de semana para poder pegarle una revisada a la ley. Un lado del hemiciclo lo aplaudió. Los correístas protestaron, mientras Mancheno ordenaba que se tome votación sobre la apelación. Coms Córdoba y sus coidearios subieron el tono cuando Olsen se acercó a la mesa directiva y se quedó algunos minutos parado a su lado. Ahí se generó un aparente malentendido. Los correístas pensaron que él quería retomar la presidencia y el secretario de la Asamblea tuvo que aclarar que él debía ir a su puesto para votar desde su computadora. El correísmo no tuvo los votos para la apelación. Olsen volvió a presidir la sesión y puso en debate el futuro de la terna, integrada por Iván Montero López, Yolanda Salgado Guerrón y Ángel Romero Esteves. Vayan a ver ustedes quién quería entrar ahí. Ese es un atraco al país y a última hora, déjense de cosas. Eso es jugar con la patria y quererse tomar la justicia y eso tampoco lo vamos a permitir, no nos pueden ver la cara. El correísmo denunció lo que considera un atropello al procedimiento legislativo. Según ese bloque, la ley no permite que se decida sobre un tema ya resuelto por el Pleno. Nada, nosotros tenemos que ver con esta terna. Que tengan pasados judiciales, que tengan lo que sea. Ellos deberán responder ante la justicia. Al final, la mayoría oficialista se impuso con 79 votos y tendrá que aprobar y enviar una nueva terna al Consejo de Participación Ciudadana. Más adelante en Televistazo, según el gobierno, el sector textil está perjudicado por las importaciones bajo el mecanismo del 4x4. Televistazo mostrará cómo en 4 años en esa industria se han perdido miles de empleos. El sector textil ecuatoriano invierte en maquinaria y tecnología para mejorar sus negocios y así contribuir a la generación de empleo. La estabilidad política incentiva a esa industria, aunque espera decisiones que fomenten el control aduanero para evitar que ropa y hasta telas extranjeras ingresen ilegalmente mientras reanuda su producción. Hernán Higuera nos muestra cómo. Apagar las máquinas nunca estuvo en sus planes. No lo hicieron en los paros ni en la pandemia, tampoco en los apagones. Económicamente han tocado fondo, pero su portafolio los mantiene resilientes y listos para recomenzar. En 2019, antes del paro, el sector textil vendió $1.580 millones en el país. Al 2024, sus ventas han bajado a 1.270 millones. La falta de energía les afectó. Antes del paro del 2019, la industria textil empleaba directamente a 167.800 personas. Hoy son 122.000. Significa que en los últimos 4 años despidieron a 45.800 personas en este sector. Sonia es la dueña de Texprint, esta empresa que confecciona etiquetas para ropa. Sus telares industriales están adaptados a la nueva tecnología. Se nota inversión.
en maquinaria, en tecnología nueva para avanzar. El último telar que trajimos es para hacer las etiquetas con código de barras con el QR. Sus 40 trabajadores se encargan del diseño de las etiquetas de las marcas en hilo. Se apoyan en softwares capaces de urdir o poner verticalmente 6.000 hilos como base de la tela y el mismo número de tramas o hilos horizontales que van a ser parte del producto final. Es un software que nos ayuda a tejer de acuerdo a los colores que el diseño tenga. Entonces automáticamente la máquina le lee el color. Tejidas o estampadas son dos formas de hacer hasta 1.200 etiquetas por hora. Esta empresa ha empezado a despegar nuevamente porque logra conservar a más de 1.000 clientes de marcas textiles reconocidas. Las etiquetas salen tejidas en enormes rollos que pasan a un riguroso control de calidad y su posterior corte, todas milimétricamente medidas y cortadas. Es tan solo una pequeña parte del proceso que tiene la industria textil que lamentablemente enfrenta como enemigo la entrada ilegal de ropa extranjera. Nuestras prendas textiles en la ropa se baja por la libre importación. En el país que conocemos es la China, el país de Asia, y eso repercute en que los confeccionistas de nuestro país han bajado su producción también. La Asociación de Industrias Textiles del Ecuador cree que es el momento de fijar estrategias que garanticen un crecimiento ordenado de la economía para todos los sectores. Entonces nosotros estamos muy pro, no solo porque queremos que las empresas vendan más, lo que queremos es que las empresas vendan más para que puedan emplear más y lógicamente la economía se reactive. Del gobierno esperan seguridad, estabilidad, créditos blandos y el ajuste de las políticas de control aduanero. A cambio, ellos garantizan calidad, buen precio, generación de empleo y crecimiento de las industrias, porque ya saben cómo hacerlo. El sector textil exporta actualmente $124 millones en telas, prendas de vestir, sombreros y materias primas. La estabilidad y la seguridad son factores que inciden en las estrategias de crecimiento de este sector, que prepara su feria de negocios Expotex 2025 para finales de agosto. Presiona a los demás países de la OTAN a incrementar el gasto de defensa, tanto para la adquisición de armas y equipos como para la construcción de vías, puertos y pistas que permitan un rápido despliegue de tropas. La administración Trump demanda que destinen el 5% de su Producto Interno Bruto en estas inversiones, pero no todos están de acuerdo, a pesar de los programas en rearme en algunos territorios. Los ministros de defensa de la OTAN están reunidos en Bruselas en una preparatoria de la cumbre de mandatarios prevista para finales de junio en Países Bajos. Discuten la necesidad de incrementar el gasto militar. La OTAN establece los objetivos para cada una de las 32 naciones miembros para la adquisición de sistemas de defensa aérea, misiles, artillería, municiones y logística, y el plan de cada país es clasificado. Los presupuestos van en función de la economía de las naciones, pero de manera general tiene como base un porcentaje del Producto Interno Bruto. Era del 2% desde hace más de 10 años y ahora tanto la OTAN como Estados Unidos, el mayor contribuyente, apuntan a que suba al 5%. Hay que arrimar el hombro. Cada país tiene que contribuir a ese nivel del 5% como reconocimiento de la naturaleza de la amenaza, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. El secretario general de la OTAN afirmó que habrá que gastar mucho más si quieren cumplir con los objetivos según esos planes. La OTAN aspira a tener hasta 300.000 soldados que en caso necesario puedan trasladarse en cuestión de 30 días al extremo oriental de Europa, eso es, a las fronteras con Rusia, Bielorrusia y Ucrania. De concretarse los nuevos niveles máximos de aportes, el mayor porcentaje debe ir al gasto militar básico. El resto a carreteras, puentes, puertos y pistas aéreas para el despliegue más rápido de los ejércitos. Estados Unidos dice que la verdadera capacidad de disuasión radica en el poder militar. Israel activa milicias locales palestinas que son enemigas del grupo Hamas para que se enfrenten en la Franja de Gaza y así debilitar la estructura de los extremistas. El primer ministro Benjamín Netanyahu reconoció que procedieron así por recomendación de sus órganos de seguridad y criticó a sus opositores por hacer pública la estrategia.
Israel busca debilitar la estructura militar del grupo Hamas en la Franja de Gaza, no solo con los ataques de las fuerzas de defensa, sino además con el apoyo de la guerrilla de Abu Shabaab, que según agencias de prensa ya tuvo la misión de proteger los envíos de ayuda humanitaria. Benjamín Netanyahu reconoció que activaron a esos grupos que se oponen a Hamas siguiendo las recomendaciones de las autoridades de seguridad. ¿Qué hay de malo?, preguntó. Dijo que esto solo beneficia y salva la vida de soldados de Israel, pero que eso no le importa a sus opositores. Se refiere al líder de la oposición en Israel, a Víctor Lieberman, el primero en revelar que Israel ha estado armando a milicias yihadistas, una filtración que obligó a Netanyahu a admitirlo. La banda de Shabab está integrada por unos 300 soldados. Antes han combatido a Hamas, organización a la que acusan de masacrar a civiles en los puntos de entrega de ayuda humanitaria en el sur de Gaza, en incidentes que desde ayer forzaron al cierre de los centros de distribución, mientras se investiga la muerte de unas 100 personas desde la semana pasada. La estrategia de Israel apunta a buscar un desgaste de la imagen del grupo Hamas ante los habitantes gazatíes, sin detener la ofensiva militar. Una súbita ruptura de la relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el multimillonario Elon Musk, hasta hace pocos días funcionario de su gobierno, derivó en una guerra de acusaciones y la denuncia de que Trump aparece en los archivos del caso de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, que se suicidó en la cárcel. Es hora de lanzar la bomba, escribió Musk en una de sus publicaciones en la red social X. Hace solo 6 días, Donald Trump le entregó una llave dorada a Elon Musk en el despacho Oval. Era su regalo de despedida luego de presentar su renuncia a la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Un puesto que le otorgó Trump con todos los poderes para eliminar programas sociales, financiamientos a organismos internacionales y despedir a todo aquel que consideraran innecesario, con la finalidad de reducir los gastos del Estado. Bromearon, se halagaron mutuamente y todo parecía haber finalizado en paz. Pero no fue así. Desde el martes, Musk hizo una serie de publicaciones en su red social X, criticando el plan fiscal de Trump, al que llamó abominación, y pidió a los contribuyentes que presionaran al Congreso para que lo echen abajo porque aumenta el déficit fiscal. Ese descontento escaló hoy y a los señalamientos contra Trump y su programa sumó una grave denuncia. Es hora de lanzar una gran bomba, escribió en X. Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Que tengas un buen día. DJT. Se refiere al multimillonario acusado de liderar una red de delitos sexuales que se suicidó en su celda y que mantenía estrechos lazos con figuras influyentes en Estados Unidos, que se vinculaban con mujeres jóvenes de la organización. Además, difundió un video de otra cuenta que los muestra juntos. En una reunión en la Casa Blanca, Trump se negó a responder sobre este punto. Pero horas antes había arremetido contra Musk en su red social Truth, incluso amenazando con poner fin a sus contratos con el gobierno. Además, en el despacho Oval, dijo estar decepcionado. Trump trató de restarle importancia a la actitud de Musk, diciendo que se debe al fin de la hegemonía del uso de vehículos eléctricos, incluso los fabricados por él. Pero su antiguo amigo, el hombre más rico del mundo, también tiene una gran influencia política, y su rechazo a la ley fiscal podría llevar a que el Congreso la deseche. Sacha Guasi, una obra familiar, se presentará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. Además, en Guayaquil, el clásico cuento Pedro y el Lobo será interpretado por la Orquesta Sinfónica de la ciudad. Las fechas de estos eventos con Estefanía Arias en la agenda cultural. Una obra de títeres corporales y danza lleva al público a mundos imaginarios. Sacha Guasi, una casa en la selva, cuenta las aventuras vividas por Milena en una comunidad quichua en la Amazonía de Ecuador, abordando de manera poética la sabiduría ancestral. Una propuesta que se ha presentado en 70 ocasiones en espacios culturales locales y extranjeros. Las funciones serán en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito, el viernes 6 a las 19 horas y sábado 7 a las 16 horas.
15 pinturas sobre lienzo y madera que propone un diálogo entre lo ancestral y lo moderno, identidad contemporánea. Así se llama esta exposición inédita del artista quiteño Roberto Puente, que se inauguró en el Centro Cultural Benjamín Carrión de Bellavista, en la capital. La muestra gratuita estará abierta hasta el 19 de julio, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y por supuesto está Pedro, el protagonista de nuestra historia. La célebre obra del compositor ruso Sergei Prokofiev cobrará vida en una renovada puesta en escena. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil presentará Pedro y el Lobo en el Teatro Centro de Arte en el puerto principal. Una historia que combina danza, música y teatro, con la dirección del maestro Íñigo Pirfano y la actuación de Santiago Carpio. Será el sábado 7 a las 4 y 6 de la tarde en la sala principal de este espacio cultural. Max on the beat. Parece estar entre nubes. Es una de las maravillas naturales del mundo. El Salto del Ángel es la cascada más grande del mundo. Tiene 807 metros de caída libre. Está en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela. Tiene 4 caídas de agua y lleva el nombre de Ángel en honor a quien la descubrió, Jimmy Ángel. Él fue un explorador y aviador estadounidense. El 16 de noviembre de 1933 fue descubierta. El video publicado en X tiene miles de vistas. Los aeropuertos son los lugares más transitados del mundo y ellos han creado una forma práctica de mantener la limpieza en los pasos mecánicos. El primero enjabona y el segundo limpia y con una franela pule los vidrios. Y para asegurarse nuevamente, limpian el borde uno de cada lado. Su trabajo en equipo ahorra tiempo y es impecable. 15.6 millones de usuarios han visto el video en Instagram. Los ciervos utilizan sus cornamentas para enfrentarse y demostrar su fuerza y su poder. En este caso, ninguno puede ceder. Están trenzados y condenados a hacerse daño sin poder separarse. Por eso el guardabosques decide disparar y romper uno de los cuernos para que los ciervos puedan separarse. Ocurrió en Calgary, en Canadá. 196,000 usuarios han visto el video en X. Juegan como niños porque es un entretenimiento que no pasa de moda. Es el épico juego de las sillas. Niños, jóvenes y adultos participaron en grupos de 30 en círculos de sillas mientras bailaban y a la final corrían para encontrar un lugar antes de que la música se apague. Lo hicieron en el Bryant Park, en Nueva York. Participaron más de 1,000 personas. El video tiene miles de vistas en Instagram. Estos videos y toda la información, la más importante y destacada, usted la encuentra en nuestro portal web www.ecoavisa.com y Ecoavisa Play, la dupla perfecta. Al volver, los mejores momentos del partido entre Ecuador y Brasil. Equipos de inteligencia criminal se sumaron al escuadrón de la Bahía, conformado por 60 agentes para censar a todos los comerciantes y así obtener información de delitos como extorsiones, venta de objetos robados y hasta tráfico de drogas en esa zona. En cada local se coloca incluso un código QR. Merlin Ochoa con más información. La bahía de Guayaquil sigue marcada por el último estallido que alteró su ritmo y sembró temor entre comerciantes y clientes. Hoy no solo los 6 locales destruidos están cerrados, otros 60 módulos tampoco abrieron. Mientras otros comerciantes instalan sistemas y cámaras de seguridad en la conocida zona cero entre las calles Eloy Alfaro y Ayacucho, que permanece acordonada con vigilancia policial. Televistazo habló con 2 comerciantes que no abrieron las puertas porque han sido amenazados por negarse a pagar $3,000 de vacuna que les exigen los extorsionadores. Con miedo describen lo que pasa durante las noches. Siguen vendiendo en las noches teléfonos celulares robados, escondidas, porque ahorita como hay presencia policial en estos momentos, no se puede como que directamente abrir el local y venderlos ahí.
Van, se ponen en una esquinita y les venden, se le dan el teléfono, le dan su plata y se van. Son personas que tienen módulos. Según el comandante zonal, tras el atentado han reforzado los patrullajes con 60 uniformados, pero además asegura que desde hace 15 días trabajan equipos de inteligencia e investigación criminal. La policía empezó hoy un censo a los comerciantes. En cada local están instalando códigos QR vinculados a los teléfonos celulares de los dueños. La idea, según los agentes, es obtener los datos del representante del local, facilitar la denuncia de delitos y monitorear el patrullaje. Por ahora, los comerciantes que han retomado sus actividades trabajan entre precauciones y miradas atentas. El comercio no se detiene, pero camina con paso lento e incierto. Y la Bahía, la zona más comercial de Guayaquil, que crece en medio de la informalidad, piratería y hasta el caos, está solo a 3 cuadras del municipio y colinda además con el turístico Malecón Simón Bolívar en el centro de la ciudad. Pero ¿qué implica su ubicación cerca de estos lugares? Vamos a verlo. La Bahía, cuyo nombre nace por su cercanía al río Guayas, es el rostro más visible del comercio popular e informal de Guayaquil. Inicia al norte con la calle Colón, se extiende al sur con la Gómez Rendón, al este con el río Guayas y al oeste con la calle Noguchi. Abarca unas 60 manzanas que suman cerca de 3.5 kilómetros en forma rectangular. Existen aproximadamente 4.300 negocios formales, sin embargo en las aceras, esquinas y hasta en las calzadas hay cientos de vendedores ambulantes. Esta informalidad hace imposible saber cuántas personas realmente trabajan allí o cuántos millones de dólares se mueven anualmente. Se vende de todo, desde ropa, artículos de aseo, productos de belleza hasta medicamentos, todo a precios bajos que se alcanzan luego del tradicional regateo en el que se pide y se espera descuentos. Pero muchos artículos son imitaciones o mercancías de contrabando. En el 2011, la Oficina de Comercio de Estados Unidos incluyó a la Bahía en una lista de 17 puntos críticos del mundo por su alta concentración de piratería. La Bahía está además en una zona estratégica de la ciudad, a 3 cuadras del municipio que está a su vez junto a la gobernación. Colinda al este con el turístico Malecón Simón Bolívar y está a 1 cuadra de la Catedral Católica Metropolitana. Su actividad comercial se remonta a 1940, pero fue en 1996 cuando se definió formalmente su delimitación territorial. Guayaquil no puede entenderse sin la Bahía, que aunque ha dinamizado la economía de la ciudad, creció en medio del desorden y en muchos casos al margen de la ley. En Quito se presentan las novedades en armas letales, municiones, equipos de seguridad y protección tanto para empresas como para particulares. La Feria Expo Seguridad de Ecuador reúne a decenas de empresas nacionales y marcas internacionales. Paul Romero recorrió la exposición y tiene las imágenes. Armas letales de corto, largo alcance y traumáticas, equipos de protección, cámaras de videovigilancia y otros productos de 180 marcas nacionales e internacionales son expuestos en la Seguri Expo Ecuador 2025 en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. En un área de 2.000 metros cuadrados se instalaron 60 stands. 3 marcas internacionales expusieron los últimos modelos de pistolas y revólveres que según el tipo de calibre cuestan entre $800 y $1.500. Más adquiere estas armas es la seguridad privada del Ecuador. Son equipos sofisticados, como usted puede observar, que desde hace 16 años no ha sido posible que las empresas de seguridad puedan adquirir. Entonces han renovado en este tiempo, sí, a los 16 años. Son equipos nuevos de 5ª generación. Las armas letales que más curiosidad despertaron fueron las carabinas y escopetas tipo fusil que pueden ser utilizadas por empresas de traslado de valores. Se ofertaron chalecos balísticos para municiones 9 milímetros y armas de largo alcance como fusil, cascos y equipos de protección. Para instituciones policial, grupos especiales como el GIR, GOE, GEMA, GOM. Y también hemos puesto para la Marina, para la Fuerza Aérea y algunas otras entidades del Estado. Se presentaron sistemas de videovigilancia de 180 grados, circuito cerrado, alarma y control para negocios y viviendas.
modelos de drones para vigilancia y control en tiempo real, blindaje integral de vehículos. La Feria Expo Seguridad se realiza por segunda ocasión en Quito desde 2023, cuando el gobierno de Guillermo Lasso levantó la prohibición de importación de armas que regía desde 2007. El desempeño del gabinete será evaluado integralmente en el gobierno del presidente Daniel Noboa. La Secretaría de la Administración Pública, Cynthia Gelliber, anunció que será con un nuevo índice global de la gestión de los ministerios, que incluye 4 parámetros, como le explica Adriana Bermejo. Ahora los ministerios serán juzgados por resultados medibles y comparables, o al menos ese es el anuncio del gobierno. La secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gelliber, lo dijo en su cuenta de Instagram. Cada ministerio será evaluado integralmente según el nuevo Índice Global de Gestión de Ministerios, IGDM, bajo 4 parámetros: las obras que ejecutan, los problemas que resuelven, el impacto en la población y el cambio en la vida de la gente. Las decisiones que tomará el gobierno se basarán, según la funcionaria, en datos y resultados reales. Eso les permitirá detectar brechas, corregir rumbos y acelerar lo que funciona. No dio más detalles. No se sabe cómo hará las mediciones, dónde las publicará, cuándo lo hará y qué pasará con aquellos que no cumplan los objetivos. Por ahora, no hay una periodicidad establecida para las reuniones de gabinete. El presidente Noboa tiene 2 formas de trabajar con sus ministros. Una, mantiene contacto presencial o telefónico diario con aquellos que enfrentan crisis, de seguridad, por ejemplo, o de energía, cuando hubo apagones. Pide informes, evalúa sus acciones y hace ajustes. La segunda, cita a ministros en el Palacio cuando estima necesario y los recibe uno por uno. Es una suerte de rendición de cuentas en las que repasa las metas previamente acordadas y los compromisos de trabajo para las semanas que siguen. Esto es una evaluación que realiza el presidente mensualmente. De esas reuniones con el presidente surgen compromisos y fechas para cumplirlos. Y es ahí donde interviene Cynthia Gelliber con su jefa de despacho, Alexandra Campoverde. Recopilan la información y dan seguimiento a las tareas de cada ministro. La Superintendencia de Compañías ha disuelto más de 5.000 sociedades y ha cancelado 1.000 compañías solo en lo que va del año por la no presentación de sus estados financieros. Patricio Díaz precisa que es un proceso inédito que busca la depuración del catastro societario. La Superintendencia de Compañías quiere tener al día el catastro societario del país, que es la base de datos de todas las personas jurídicas. Por eso, decidió eliminar a las que no han cumplido con los procedimientos de control. El organismo disolvió a 5.098 sociedades y canceló a 1.750 compañías. Según la superintendencia, no presentaron sus estados financieros durante 2 años consecutivos. La ley exige que sea anualmente. Las cancelaciones empezaron en enero. Son sociedades anónimas, compañías limitadas y sociedades por acciones simplificadas. Esta decisión puede ser apelada ante el mismo superintendente. La disolución es un proceso previo a la cancelación, que es la muerte jurídica. Y el paso intermedio es nombrar a un liquidador. Ese liquidador toma los activos, los vende, los hace efectivo. Con eso paga lo que alcanzan los pasivos de acuerdo a la prelación que establece la ley. Evidentemente, primero trabajadores, luego Estado, luego los otros créditos que estén calificados. El ex superintendente dice que para disolver una compañía es necesario un análisis minucioso de su situación, porque hay diferencias entre sociedades que en los últimos años tienen movimientos en cero y las que tienen empleados y bienes. En esos casos, la fórmula puede ser la intervención. Tengo que tomar las mejores decisiones que me permitan salvar la mayor cantidad de negocios posibles que estén generando empleo. Esto no es de entrar con un machete y cortar. Aunque han existido cancelaciones numerosas de compañías, esta disolución masiva es inédita y según la superintendencia seguirá. Actualmente en Ecuador existen 169.700 compañías activas.
En Manabí arrancó la cosecha invernal de maíz con una proyección optimista. Más de 400.000 toneladas podrían ser extraídas en los próximos meses. Esta vez con buen clima, semillas mejoradas y sin rastros del hongo que en años anteriores dañó las mazorcas, la provincia reafirma su lugar como segundo productor nacional de este grano clave para la alimentación y también para la industria. En Manabí ya se respira el ritmo de la cosecha de maíz. Los campos lucen dorados y listos para el inicio de una actividad que este año llega con mejores expectativas. Más de 90.000 hectáreas cultivadas anticipan una producción abundante y sostenida. Con un rendimiento promedio de 170 quintales por hectárea, el panorama es muy distinto al de 2024, cuando la escasez de lluvias limitó la cosecha a apenas 90 quintales. Qué buen grano este año. Esta vez las precipitaciones intensas favorecieron sobre todo a los sembríos en zonas de loma y el uso de fertilizantes junto a semillas mejoradas ha permitido mantener a raya plagas y hongos. Manabí es la segunda provincia maicera del país y el volumen que se proyecta confirma su peso en la economía agrícola nacional. 400.000 toneladas de maíz, lo que significa alrededor de entre 7,5 millones a 8 millones de quintales de maíz. En el cantón Tosagua, epicentro de la producción manabita, los agricultores trabajan a contrarreloj. En la comunidad Los Micos, un productor con 4 cuadras cultivadas ha contratado una docena de jornaleros para extraer las mazorcas y alquiló una máquina desgranadora. La inversión por hectárea ronda los $2.400 y aunque la cosecha sea buena, el objetivo de muchos es sobre todo saldar deudas que arrastran desde ciclos anteriores, afectados por enfermedades como el hongo Huitlacoche. Ya llevamos como unos 3 años más o menos que hemos salido bajo, pues con hongo, un año fue bastante hongo. Por lo menos algo se recupera este año. El precio aspirado por los productores es de $20 por quintal, una cifra clave para recuperar lo invertido y asegurar la continuidad del ciclo productivo. La temporada de cosecha se extenderá hasta julio y desde ahora Manabí vuelve a posicionarse como uno de los motores agrícolas más importantes del país. Dos ruedas alrededor de Quito. Y en la última entrega de Ecuavisa en Dos Ruedas nos adentramos en el Pululagua, el volcán de la mitad del mundo. Francisco Garcés recorrió en moto el cráter, su reserva y las poblaciones de ese lugar único de la provincia de Pichincha. La aventura empieza en Calacalí, histórico pueblo entre montañas a pocos kilómetros al norte de Quito, atravesado por la línea equinoccial. Lugar ideal para conocer sobre la historia de la provincia de Pichincha. Ahí destaca el monumento a la mitad del mundo. Data de 1936 y es el más antiguo de los 3 que se erigieron en la línea equinoccial en el siglo pasado. Construido en piedra, fue el modelo para el icónico monumento con el que se identifica el Ecuador en todo el mundo. 1 kilómetro al sur empieza el ascenso por un camino de tierra que lleva al filo del cráter y ahí, entre las nubes, aparece el corazón del Pululagua. 19 kilómetros cuadrados encerrados por las empinadas paredes del volcán. Una sinuosa vía de tierra baja vertiginosamente hasta lo más profundo de la caldera y el centro de la reserva geobotánica que alberga, la más antigua de América Latina. Transitarla obliga a atravesar las nubes, pasar por ricas tierras productivas en las que trabajan 30 familias y admirar el empinado Cerro El Chivo. Luego el Pondoña y el Pan de Azúcar, emblemáticas elevaciones vestigio de anteriores erupciones del coloso de la mitad del mundo. Las polvorientas vías permiten conocer la inigualable riqueza natural, turística e histórica del sitio. Circular hacia el norte adentra a los visitantes en la reserva del Pululagua, nombre quichua que significa nube de agua.
Y casi al final del camino aparece Niebli de Monjas, un pueblo de esos perdidos en el tiempo y en los mapas desde hace décadas, cuando terminó el boom de la cal, de la caña y el café. Ahí empieza el ascenso por uno de los flancos del volcán. Un estrecho camino en medio de los árboles y las nubes se adentra en lo más frondoso del bosque nublado de altura en el corazón del Choco andino. Casi sin aviso aparece el Pavimento y Yunguilla, una mágica población que se ha consagrado a proteger este bosque, una de las joyas naturales más importantes y bellas del Ecuador. Atravesar el cráter del Pululagua, bañarse con sus nubes y su historia y disfrutar de uno de los bosques más biodiversos es una experiencia inigualable. Conocer estos sitios por las rutas del Ecuador es parte de la magia. Miles de fanáticos de los videojuegos formaron largas filas para ser los primeros en conseguir el Nintendo Switch 2. La consola fue lanzada oficialmente este jueves, luego de 8 años de espera desde la primera edición. Los detalles en el informe de Coavisa e INEX. Apasionados de los videojuegos en el mundo hicieron largas filas desde la medianoche del jueves para ser los primeros en conseguir el Nintendo Switch 2, que se lanzó oficialmente este jueves. Este fue el panorama en Tokio, Hong Kong, Houston, San Diego, Chicago, París y Nueva York. El proceso de reservación en Estados Unidos inició en abril y dejó a algunos fanáticos frustrados porque las consolas se agotaron rápidamente. Hicieron fila más de 12 horas con la esperanza de conseguir un dispositivo o al menos la posibilidad de jugar en las tiendas electrónicas. Nintendo lanza una nueva edición luego de 8 años, cuando presentó su primer sistema, que vendió 152 millones de unidades desde 2017. El modelo Switch es actualmente la tercera consola más vendida de todos los tiempos. El Switch 2 incluye tecnología 4K y la capacidad de chatear con otros jugadores. Tiene pantalla más grande y mejor rendimiento. En Estados Unidos cuesta $449, $300 más que el modelo de primera generación. El modelo ya está disponible en gran parte del mundo, incluido México y Colombia. En el resto de Latinoamérica llegará en los próximos meses. El Encuentro Internacional de Danza Fragmentos de junio arrancó con una programación que incluye presentaciones, talleres y concursos de coreógrafos. 16 compañías internacionales participan en esta 23ª edición y Estefanía Arias nos presenta ahora la programación del festival. Un encuentro que busca mantener viva la danza contemporánea del país y del mundo. Es el Encuentro Internacional Fragmentos de junio, que arranca desde este miércoles 4 hasta el sábado 28. Habrá presentaciones, talleres y concursos de coreógrafos. La edición 23 será en el Teatro Zona Escena en Guayaquil y también contará con la participación de 16 compañías internacionales. Viene gente de Suiza, México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, República Dominicana, Cuba, México y de Ecuador, desde luego. Entre las obras están Reactor Antígona, de República Dominicana, y El vuelo de la iguana, de Francia. Y entre las conferencias que se desarrollarán en la Universidad de las Artes y en Zona Escena está Explica Danza, desde España. El encuentro también presenta por primera vez el mercado internacional de danza. Sin embargo, viendo la cantidad de coreógrafos y de gente joven que en Guayaquil está comenzando a moverse con la danza, lo que hemos hecho es abrir premios del público para que el jurado pueda hacer una terna de los mejores trabajos y se genere un segundo premio. Y posteriormente 2 premios adicionales que serían mejor intérprete masculino y mejor intérprete femenina. Así, esta disciplina va fortaleciendo sus pasos. La cartelera con toda la programación está publicada en las redes sociales de Zona Escena, espacio cultural en el centro de Guayaquil.